Así que para que nos ayude a desglosar todos estos detalles, pues les he traído la entrevista y esta fue nuestra conversación. Hola Ron, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo ves lo ocurrido con el asunto de la computadora portátil de Hunter Biden? Hecho denunciado por el New York Post en 2020, desvirtuado por los medios hegemónicos de comunicación, censurado por las Big Tech hasta el punto de prohibir que el tema fuera publicado en las redes sociales, específicamente en Twitter. Y ahora el New York Times publica al respecto y dice que es cierto. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues obviamente es evidencia muy clara de algo que se denunció, y lo denunció Ben Shapiro, por ejemplo, en su programa, que es cómo había una conspiración, una conspiración, no hay otra manera de decirlo, y coordinación entre los medios de comunicación, la prensa, el Partido Demócrata, los elementos de izquierda dentro de Estados Unidos y el Big Tech. Estaban todos unidos y al unísono, haciendo todo lo posible dentro de sus manos, como después confesaría el Times en su famoso artículo que pasó después de las elecciones. Estaban haciendo todo lo posible para elegir a Joe Biden y para asegurarse que Trump perdiera las elecciones. Según tu visión, aquí lo que hubo fue una conspiración buscando llevar a Joe Biden con esta situación a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Exacto, exacto. Si recuerdan bien, el artículo del Times lo confesó, y lo confesó con mucho orgullo, que había que supuestamente, según ellos, salvar la democracia. Obviamente es una cosa ridícula, pero el artículo del Times, que salió poco después de las elecciones, confesó, y muy orgullosamente, que sí, que hubo una conspiración entre los medios de comunicación, el Partido Demócrata, el Big Tech, todas lo que influye en la opinión pública de Estados Unidos, con la obsesión y el objetivo y la misión de poner a Joe Biden de presidente. Eso lo reconocen ellos, eso lo confiesan ellos. Y esto de la computadora de Hunter Biden es un ejemplo claro, porque no solamente fue censurado por los Big Tech como desinformación, fue acusado ignorado por los grandes medios de comunicación, excepto el New York Post y algún que otro medio conservador, fue completamente ignorado, pero también el Estado profundo, por decirlo así, el Estado profundo, que son las personas que están dentro del gobierno y dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, salieron al rescate de Joe Biden, porque la comunidad de inteligencia, los analistas de la CIA, de la comunidad de inteligencia, salieron con un statement, con una declaración diciendo que este asunto del ordenador, de la computadora Joe Biden, de Hunter Biden, perdón, era posiblemente desinformación y propaganda rusa, una cosa completamente absurda. Pero se nota en cómo la comunidad de inteligencia, el Estado profundo, o sea, los funcionarios del gobierno que actúan políticamente, no neutralmente ni objetivamente, pero políticamente con una agenda secreta oculta desde dentro del gobierno, salieron a rescatar a Joe Biden. O sea que es un ejemplo perfecto de cómo la comunidad de inteligencia, los medios y el Big Tech se coordinaron y conspiraron juntos para salvar la campaña de Joe Biden. Algo que hemos estado viendo en los últimos años de forma muy puntual, muy clara, que algunos insisten en que no existe esta conspiración, por llamarlo de alguna manera, o este trabajo en conjunto entre comunidad de inteligencia, Estado profundo, medios hegemónicos de comunicación y las Big Tech. Para mí es bastante evidente sobre el artículo que nombras del New York Times. Yo informé en su debido momento y lo vi también de esa manera. Mi análisis fue ese, fue con gran orgullo que ellos dijeron que tenían que salvar la democracia y por eso entonces en ese momento hablaban. Sí, pero callaron mucho y muchas cosas antes de las elecciones. Así que me parece un acto más bien soez y bastante cínico, ¿no? En la publicación de ese artículo en ese tono y bajo esa argumentación. Pero como tú bien dices, bueno, hay una
un trabajo conjunto entre estos elementos para tal vez desvirtuar la información real que se publica en algún momento y entonces llevar a la población, a la sociedad, a que vea el espectro político-social al interior de Estados Unidos, pues diferente a lo que es en realidad. Vamos a No, ver. Sigue, por sí, no, favor. no, no hay ninguna duda al respecto, lo han confesado, no, no, están orgullosos de ello. Mira, hay que entender una cosa, los grandes medios de comunicación, el 85% de todos los grandes medios de comunicación reflejan la ideología y la posición del Partido Demócrata. Eso es así, porque los reporteros, los jefes de la editorial, los jefes de los periódicos, los jefes de los grandes medios de comunicación, son todos alineados con el Partido Demócrata y obviamente ellos también controlan y tienen una enorme influencia sobre el Big Tech, sobre Twitter y Facebook, YouTube, etcétera. O sea que cada vez que el Partido Demócrata tiene un talking point, tiene un punto de propaganda, ese punto es reciclado y aumentado y expuesto por todos los aliados que tiene, que es otra vez el 85% de todos los grandes medios de comunicación por el Big Tech, censura el Big Tech cualquier opinión contraria, lo ponen como desinformación, lo ponen como noticias falsas. En este caso fue inclusive peor, con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos, con el Estado profundo al servicio, declarándolo propaganda y desinformación rusa, una cosa absurda completamente. Hay que entender también que esto funciona desde dentro. A pesar de que Trump intentó detener el Estado profundo de la inteligencia, de National Security, que estaban trabajando en su contra, estos siempre tuvieron un enorme poder durante su administración. El mejor ejemplo que yo puedo dar es el director del FBI, James Comey. James Comey, el jefe del FBI, era un activista de izquierda, era un activista del Partido Demócrata, completamente coordinado con el Partido Demócrata para destruir la presidencia de Trump. Y por eso fue que Trump lo tuvo que sacar al jefe del FBI. Pero así como James Comey es el picture boy, la cara perfecta del niño del Estado profundo, así había decenas y decenas y decenas más como él que se quedaron dentro del gobierno para sabotear a Trump. Así es, y la pregunta aquí es, ¿en dónde estaban entonces los organismos de seguridad nacional y en dónde están ahora? Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando el New York Post lo publica, entonces tiene una orden inmediata de anulación, de cancelación de la información. Nadie puede hablar de ello. Todo el mundo fue censurado, no solo el New York Post en sus publicaciones en redes, en Twitter, sino cualquier persona que se atreviese a hablar del tema, porque además es un tema de interés principal para el país. Estamos hablando de Hunter Biden, el hijo del actual ocupante de la Casa Blanca. Entonces, ¿dónde están esos organismos de seguridad? Tú, como ex contratista de la CIA, ¿qué piensas? ¿Qué está ocurriendo al interior de FBI, CIA, etcétera, etcétera? Porque ahora hay ya publicado en los últimos días el New York Post con cara, nombre y apellido en su carátula, ha publicado quiénes son esos responsables que no respondieron en su momento a lo que el Post estaba alertando, porque hay que aclarar aquí y hay que reforzar aquí que la prensa y los medios de comunicación estamos para confrontar a todas las líneas de poder, no para ocultar información y además para exponer los asuntos de corrupción. ¿Dónde están los cuerpos de seguridad? Lo que pasó es que en aquel momento la facción del Estado profundo, la facción que actúa de nuevo de manera ideológica y partidista, no de manera neutral o objetiva, porque se supone que el FBI tiene que ser neutral y objetivo, se supone que la CIA tiene que ser neutral y objetivo, se supone que esto, según la ley, no según su ideología, pero de nuevo, de eso se trata el Estado profundo, que hay una facción siempre de funcionarios del gobierno, de la seguridad nacional, que no actúan según la ley de una manera neutral y objetiva, actúan de acuerdo a su ideología partidista, y en este caso ideología partidista anti-Trump, ideología partidista pro-Partido Demócrata, pro-izquierda. Mira, simplemente no es difícil adivinar lo que pasó. El Partido Demócrata, la campaña de Joe Biden, se dio cuenta que esto era un asunto muy gordo, muy grande. Tenemos que acallarlo. Rápidamente dicen, esto posiblemente fue robado, esto posiblemente
es falso, esto no está confirmado, y esos son los talking points que empiezan a distribuir en la prensa y también en el Big Tech. Entonces el Big Tech utiliza esos talking points del Partido Demócrata para censurar la información en Twitter y en Facebook, etcétera, simplemente para callarlo. Pero necesitamos más, necesitamos algo para echar lodo sobre esta información, para poner dudas en la mente. Llamen a nuestra gente en la CIA. Y nuestra gente en la CIA que digan algo que esto no tiene valor. Y esto muy posiblemente fue lo que pasó. Llamaron a alguien en la CIA, algún director o subdirector de gran poder, de gran influencia, que está alineado con el Partido Demócrata, alineado con la ideología de izquierda, con la campaña de Biden. Vamos a hacer un papel diciendo que esto posiblemente es desinformación y propaganda rusa. Y una vez que sale ese reporte de la CIA, obviamente un reporte no clasificado, que la prensa lo puede ver y lo puede distribuir, entonces ya el Partido Demócrata dice, ya ven, se lo dijimos, hasta la CIA dice que esto es desinformación rusa, esto es basura, esto es lodo. ¿Ves? Es mentira. Al final siempre sale, al final hay ODNI, the Office of the Director of National Intelligence, siempre tiene unos mecanismos que miran esos reportes de informes de inteligencia y dicen, mira, este informe de inteligencia no tiene validez, no siguió las reglas de objetividad, este informe de inteligencia fue hecho a la carrera, fue hecho de una manera muy chapucera, ineficiente, vamos a retirarlo. Pero esto tarda semanas y meses, este proceso por decirlo así, de edición o de audit que se hace a los informes de inteligencia. Ya para entonces ya es muy tarde, ya pasaron las elecciones. Ese era el objetivo, poner dudas y echar lodo sobre ese informe de la computadora Hunter Biden antes de las elecciones. Eso era todo. Si 2 meses después o 3 meses después ODNI revisa ese informe de inteligencia y dice, mira, este informe de inteligencia que hizo la CIA diciendo que esto era desinformación rusa es falso, está mal hecho, no siguió los reglamentos, pues vale, muy bien. Pero ya hicieron su misión, que era apoyar y darle apoyo a la candidatura de Joe Biden a la presidencia y derrotar a Trump. Esa era la misión. Las misiones se cumplen y los tiempos también se cumplen. Por eso es que entonces logran esos objetivos. Es lo que bien nos has explicado en este momento. En el informe del Senado, Hunter Biden, Burisma y corrupción, el impacto en la política del gobierno de los Estados Unidos y preocupaciones relacionadas, se detallan también los extensos tratos comerciales de Hunter Biden en el extranjero, así como también se expone la inacción que tuvo la administración Obama frente a estos hechos. Las acciones del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, son preocupantes en términos de seguridad nacional. ¿Tú qué crees? Es posible. Eso habría que verlo con un estudio mucho más profundo, con una investigación criminal, de contrainteligencia. Es posible. Lo que sí sabemos es esto. Yo no ni lo niego ni lo afirmo porque no tenemos esa información todavía. Lo que sí pasa es esto, y la gente tiene que entender. En países de África, en países hispanoamericanos, es muy común que cuando una empresa quiere influencia con el gobierno, quiere estar en el lado bueno del gobierno, simplemente van a la corrupción directa. Van a donde el vicepresidente o a donde el presidente, le dan 2 o 3 maletines llenos de dinero y ya está. Ya se han comprado la amistad del gobierno, que el gobierno no los toque, o le donan montones de maletines llenos de dinero a su campaña presidencial y ya está. Eso es algo típico en África, es típico en Hispanoamérica, en muchos países de Hispanoamérica, desgraciadamente. En Estados Unidos son un poco más sutiles, no le dan maletines llenos de dinero al vicepresidente ni al presidente. Pero vamos a darle una posición con un sueldo multimillonario a tu hijo, el hijo del vicepresidente. O sea que lo hacen de una manera legal, entre comillas, pero posiblemente muy bajo en ética, muy bajo en ética corporativa. Y lo que hacen es ganar influencia. Lo que hacen es simplemente ganarse la bendición y el lado bueno del gobierno. Porque, vamos a investigar a Burisma, vamos a ver si Burisma tiene tratos con los oligarcas corruptos. ¡Ey! Un momento, el hijo del vicepresidente trabaja en Burisma. Estoy seguro que son buenos chicos, son buenos muchachos. Eso, así es como funciona. En vez de darle los maletines llenos de dinero, simplemente lo hacen de una manera indirecta. Contratan al hijo del vicepresidente, contratan al hijo de un secretario
de Estado, contratan al sobrino del secretario de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una manera indirecta de hacer lo que siempre se ha hecho en Hispanoamérica y en países africanos. Esquemas de corrupción, es lo que estás explicándonos, porque hay que recordar que este informe que estamos analizando se realizó por el Comité sobre Seguridad Nacional del Senado y Asuntos Gubernamentales, pero también participó el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Y en él queda establecido que Hunter Biden formó parte del directorio de la compañía Burisma, la compañía de gas ucraniana, tan importante para entender el mapa geopolítico y sus acciones o interacciones hoy en día cuando Rusia está en guerra con Ucrania. Yo creo que este elemento es primordial para que la gente lo traiga a la luz y entienda qué participación tiene aquí esto o no, ¿verdad? Porque Burisma Holdings, pues es una compañía importante dentro de las inversiones transnacionales. Todo esto ocurría mientras su padre dirigía las relaciones políticas de la administración Obama en Ucrania. Eso también hay que decirlo. Así que Hunter, como tú bien decías, consiguió o le dieron ese puesto en Burisma, en donde tenía un sueldo de $50,000 al mes en compensación por su puesto en la mesa directiva de Burisma. Pero esta posición en el directorio es tan solo uno de los elementos o uno de los componentes de lo que fueron las relaciones de Hunter con empresas extranjeras durante los años de Obama. Eso también hay que decirlo, no era solamente su participación allí, porque según los registros del Departamento del Tesoro obtenidos por el comité, Hunter Biden también realizó negocios de, y cito y abro comillas, actividad delictiva potencial. Yo esto ya lo había informado también anteriormente con ciudadanos rusos, chinos y kazajos, con conexiones políticas. Y así que esto se confirma, esto está confirmado por este comité. Todo esto, pues, ganando millones de dólares en transacciones extranjeras o con extranjeros en transacciones cuestionables, así lo dice este informe. Esto no debía haber sido, pregunto, investigado ya por organismos de inteligencia de los Estados Unidos y revelado. ¿No va mucho tiempo ya para que esto ya haya salido a la luz de parte de los organismos de inteligencia? Sí, claro, claro, pero de nuevo, cuando se utiliza corruptamente el poder, se hacen limpiezas, se hacen bloqueos, se hacen sabotajes a estas investigaciones. Y obviamente estamos hablando que el Estado profundo utilizó precisamente su fuerza para bloquear estas investigaciones, y una vez que llega Biden al poder, pues obviamente muchísimas más herramientas y muchísima más capacidad para bloquear o por lo menos para hacerlo más lento estas investigaciones. Y yo creo que esto es lo que ha pasado. Mira, hay que entender cuál es la posible acusación aquí. En primer lugar, está todas las advertencias de que esto se veía mal, de que esto tenía una apariencia de corrupción, de que esto tenía una apariencia de influencias ilegales, si eso es cierto o no, porque obviamente tiene toda la apariencia de que esto era falto de ética profesional, que el jefe del vicepresidente de los Estados Unidos en aquel momento y que el jefe estaba a cargo de la política exterior hacia Ucrania, su hijo fuera contratado por una gran empresa ucraniana y estadounidense y que tuviera estos deals multimillonarios. Eso obviamente es una gran falta de ética. La otra cosa es si, y esto es mucho más peligroso para Biden todavía, para Joe Biden todavía, si Joe Biden mal utilizó la posición de vicepresidente de los Estados Unidos de una manera corrupta, y eso también es posible, porque si las investigaciones demuestran que él mal utilizó su influencia en Ucrania, su posición oficial, gubernamental como vicepresidente de los Estados Unidos para favorecer a su hijo y para favorecer a Burisma, eso podría todavía salpicarlo hoy día a Biden. Eso podría traerle problemas legales ahora y obviamente mucho más cuando él deje de ser presidente de Estados Unidos, que se le acaba su inmunidad. O sea que todo eso son situaciones que hay que investigar a fondo. Pero obviamente esas son cosas que a la prensa no le interesaba investigar. Obviamente el Partido Demócrata quería enterrar, que nadie lo viera. Y obviamente el Estado profundo, el Big Tech,
todos los aliados del Partido Demócrata en Estados Unidos estaban de acuerdo, coordinados para enterrar esa noticia, para que nadie la viera y para que no se viera a la luz. También hay que recordar ahora, Ron, que el expresidente Trump ha alegado en repetidas ocasiones que Joe Biden presionó al gobierno ucraniano en diciembre de 2015, para que despidiera al exfiscal Víctor Shokin, quien era el que estaba llevando a cabo una investigación de Burisma por presunta corrupción. ¡Qué casualidad! Según Trump, Biden pedía la destitución del fiscal con el fin de proteger a Burisma, pues de ese escrutinio fiscal, pero Biden ha negado siempre y con gran vehemencia esta acusación. Entonces, hablamos de que esto ha sido ya en este momento de la historia, se ve de otra manera, sí o no. Bueno, ¿qué sabes tú al respecto o qué opinas? Bueno, no creo que Biden lo pueda negar mucho porque está en vídeo, está en vídeo. Él hablando en una conferencia lo dijo, and we pressure them to keep this guy out. Lo presionamos para que lo echaran, para que lo despidieran. O sea que hay una confesión en vídeo, no lo puede. Lo que sí va a decir es que, bueno, es que estaba justificado porque no era la persona adecuada, porque él posiblemente estaba corrupto, etcétera. Pero va a justificarlo, eso sí. Pero negar que lo hizo no lo puede negar porque está en vídeo, no confesándolo. Pero está en video y sin embargo, después de esa grabación, bueno, vino la contienda electoral y vino la contienda política en los Estados Unidos y en uno de los debates lo negó ante todo el país, de frente le dijo en la cara a Trump que era falso y sin ningún reparo, ningún medio además lo cuestionó, habiendo un video de evidencia, voz clarísima diciendo lo que tú acabas de compartirnos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues de nuevo, él estaba negando la realidad y se estaba justificando, pero estaba ahí, la evidencia está ahí de que él lo dijo y que él lo hizo. Él siempre lo va a justificar, pero la evidencia está ahí. Ahora bien, eso es precisamente lo que tiene que ver la investigación. La investigación tiene que profundizar más y llegar a la raíz del asunto. Si esas decisiones que tomó Joe Biden como vicepresidente y esas acciones de gobierno que él tomó, como despedir a este o contratar al otro, mover fichas en el gobierno ucraniano, en la justicia ucraniana, si eso se hizo de una manera ilegal para beneficiar y proteger a su hijo y proteger a la empresa donde estaba trabajando su hijo. Eso es lo que tiene que mirar la investigación criminal ahora. Y eso posiblemente lo vaya a salpicar ahora y posiblemente después cuando deje de ser presidente. Sí, con el paso del tiempo se van viendo mucho más claras las acciones y los elementos de análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, hace tan solo unos días, Trump también le contestó a la prensa cuando le preguntó sobre el computador de Hunter Biden y ya New York Times había publicado que sí, que era verdad, se demoró más de año y medio, pero lo publicó, ¿no? Hay que ver también qué movimientos políticos está queriendo hacer el New York Times en este momento. Trump contestó, le preguntan, Hunter Biden es un criminal, le pregunta a un reportero y él dice, sí, claro que es un criminal, lo han descubierto, has leído lo que dice los archivos dentro de su computador y sabes quiénes son los criminales y le dice al reportero, ustedes también son unos criminales por no informar sobre ello, es decir, confronta la prensa, volvemos y vemos un Trump supremamente militante, ¿no? En este sentido de defensa de los derechos y también en la confrontación de los derechos de la ciudadanía, en la confrontación a los medios hegemónicos de comunicación que insisten en esconder lo que no se puede ya esconder más. Pues es de nuevo, Trump otra vez ha sido proven right. Lo que decía Trump tenía toda la razón, que esto era una situación completamente anormal, una anomalía, que había que investigarla, que el ordenador, la computadora de Hunter Biden tenía información que podría destapar un escándalo de corrupción dentro de la Casa Blanca de Obama y dentro de la vicepresidencia de Biden, que posiblemente él estaba participando, Biden, del encubrimiento, de la corrupción, y estaba mal usando de una manera fraudulenta su poder y su influencia en Ucrania de una manera fraudulenta e ilegal para proteger a su hijo. Todo esto lo había advertido Trump y la prensa lo acusó de desinformación rusa, de propaganda, de falsedad, de fake news, etcétera.
Y ahora mismo, pues Trump ha salido otra vez, y una tras otra, de todas las cosas que Trump nos advirtió, han salido otra vez que Trump tenía razón. Esta es una situación que hay que ver desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista ético, que va a llegar hasta el fondo de la raíz de la situación y va a descubrir si Hunter Biden de verdad utilizó su posición y su influencia con su padre de una manera ilegal, y si Biden utilizó su posición como vicepresidente de una manera ilegal y falta de ética para proteger a su hijo y para proteger la empresa donde trabaja su hijo, de una manera que comprometía la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es lo que hay que investigar ahora en adelante. Ya tenemos los datos principales, se han establecido los hechos principales, los hechos básicos. Ahora lo que falta es que haya una investigación profunda en detalle sobre esta situación. Y que haya quien saque todos esos elementos que ya se tienen, porque hace más de un año está ese computador en manos de las autoridades y no ha ocurrido aparentemente nada de fondo ante una evidencia tan, digamos, comprometedora. Hay que anotar también otros elementos de acción aquí, que si bien las preocupaciones sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en Ucrania no conllevaron a ninguna acción decisiva por parte de la administración Obama en su momento, bueno, estas preocupaciones sí llegaron al escritorio del secretario de Estado John Kerry, ahora lo sabemos, contradiciendo su afirmación posterior de que nunca supo que Hunter Biden sirvió en la junta directiva de Burisma. Pero para entender eso hay que volver a hablar de Archer, para entender un poco la entrada de los Kerry y Rusia en escena, porque este es el punto en que hay que decir y recordar que Devon Archer también fue el asesor principal de la campaña presidencial de John Kerry en 2004. Hunter Biden y su socio comercial Devon Archer se unieron en 2009 a Christopher Heinz, el hijastro de John Kerry, para formar la firma de inversiones Rosemont Seneca. Luego escindieron una serie de empresas ficticias para aceptar fondos de clientes muy adinerados y con poderosas conexiones políticas que estaban pues supremamente dispuestos a pagar por su experiencia en asuntos corporativos y gubernamentales. Uno de los clientes de Rosemont Seneca, si me lo permites para poner en contexto al público aquí que entiendan bien, uno de los clientes de Rosemont Seneca fue Elena Baturina, esposa del exalcalde de Moscú, Yuri Luskov, quien hay que recordar también fue despedido en 2010 por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev por acusaciones de corrupción. Baturina se convirtió entonces en la primera mujer multimillonaria de Rusia después de que su empresa recibiera una serie de lucrativos contratos públicos con la ciudad de Moscú mientras su marido era el alcalde. Luskov usó ese cargo como alcalde para aprobar más de 20 proyectos inmobiliarios que fueron llevados a cabo por una empresa de construcción que era propiedad de Baturina y que en última instancia generaron ganancias multimillonarias para su familia. Esto según el informe que entré a fondo a analizar para traerles toda esta información, realizado por los Comités de Seguridad Nacional y Finanzas del Senado de los Estados Unidos. La explicación sobre las conexiones económico-comerciales de Hunter Biden con China, que también están en ese informe, las voy a tener que dejar para un próximo programa porque son extensas. Pero por ahora, Ron, desde el punto de vista de un experto en inteligencia, ¿qué nos puedes decir de esta relación de Hunter con Rusia dentro del escenario geopolítico actual de guerra de Rusia con Ucrania? ¿Qué piensas tú? Bueno, son dos cosas. En primer lugar, obviamente, la gente que contrató a Hunter Biden es el partido o la facción política ucraniana anti-rusa. Hay que recordar que en Ucrania había dos facciones, básicamente, los antirrusos y los prorrusos. Y los prorrusos gobernaban Ucrania hasta el 2014. Hasta febrero del 2014. Después de entonces siempre han dominado los antirrusos bajo la influencia, el auspicio de Victoria Nuland, del Departamento de Estado de Obama, etc. Eso siempre han gobernado hasta nuestros días, hasta hoy, hasta la guerra. Y obviamente pues eso tiene una influencia profunda sobre el vicepresidente de los Estados Unidos.
que en aquel momento era Joe Biden, porque él obviamente se va a poner completamente de acuerdo en los negocios, en su influencia, en los antirrusos, que eran quienes gobernaban y quienes eran parte del Burisma en aquel momento. Eso es una cosa, y eso obviamente habrá que investigarlo a profundidad, si hubo alguna actividad ilegal del vicepresidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. La otra cosa que demuestra el informe del Senado, y muy rápidamente, es simplemente que todo el mundo se hizo de la vista larga. John Kerry y muchísima gente en el Departamento de Estado, en la Embajada de Estados Unidos, en Kiev, muchísima gente les advirtieron de que esto se veía mal, de que esto estaba feo, de que posiblemente había gato encerrado en esta relación, y ellos hicieron todo de la vista gorda. Ellos simplemente ignoraron las advertencias, ignoraron las, los anuncios de que esto, mira, está muy mal de que el vicepresidente de los Estados Unidos tenga a su hijo ganando un sueldo millonario en esta empresa que posiblemente es corrupta. No sabemos hasta qué punto esto sea ilegal, hasta qué punto esté utilizando su influencia Joe Biden, el vicepresidente, de una manera ilegal o corrupta. Y todo el mundo, John Kerry el primero, lo ignora. Todo el mundo, obviamente, eso no pasa nada, miraron para el otro lado y no le dieron mayor importancia. Y ahora ha salido a la luz todo esto que fueron advertidos. O sea que no pueden decir que no fueron advertidos. Eso es importante y eso lo dice el informe del Senado. No pueden decir que no fueron advertidos y no puede ser que los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos primero o lo pasen por alto o no lo vean o no sean tan inteligentes como para pertenecer a un cuerpo de inteligencia. Así lo vería yo, porque es que la evidencia es más que notable. Entonces, hay que también decir que el portavoz, por ejemplo, de Joe Biden, como tú bien anotabas hace un momento, Andrew Bates, sugirió en su momento, en respuesta a este mismo informe del Senado, que esto era nada más que una jugada partidista y que era una distracción, y entonces invalidaron totalmente este informe tan importante que ya había salido, que ya tenía tantos elementos descriptivos para que pudiesen hacer un escrutinio más interno. Entonces, ¿qué nos queda entonces a los ciudadanos? ¿Creemos o no creemos? Ron, antes de despedirte, quiero que me apuntales esta inquietud, porque me has nombrado varias veces el estado profundo. ¿Luego eso no pertenece a teorías de la conspiración? No, no, en absoluto, en absoluto. Estado profundo es simplemente gente funcionarios de carrera del gobierno que simplemente se dejan de hacer su trabajo desde el gobierno, desde dentro del gobierno, de una manera objetiva y neutral, según la ley. Y al contrario, lo hacen por una agenda ideológica. Lo que hemos visto últimamente, lo que vimos durante años, fue que el odio hacia Trump, el odio, el desdén hacia Trump de muchísima gente que trabajaba en el gobierno, empezando por James Comey, era el director del FBI, y muchísimos de sus allegados, y muchísima gente en la agencia de inteligencia, en la NSA, en la CIA, etcétera, se dejaron llevar por su odio a Trump y en vez de hacer un trabajo neutral y objetivo, hicieron todo lo posible desde dentro para sabotear a Trump, para hacer que el gobierno de Trump cayera y para sabotearlo, para darle información clasificada a la prensa de una manera ilegal, para hacer leaks, para exponer la identidad del teniente general Flynn, por ejemplo, etcétera, para hacer investigaciones contra Trump, toda la Russia Collusion Hoax, la falsedad de la trama rusa, etcétera. Todo esto era simplemente parte de ese estado profundo. De ese estado profundo, ahí lo tienen a Ron Aledo, ex agente de la CIA y bueno, trabajó en experto en operaciones de inteligencia. Ron Aledo, síganlo por sus redes sociales, lo podrán encontrar, si no les voy a dejar algún dato por aquí abajo para que le sigan la pista también a Ron. Bueno, ya vieron ustedes, yo creo que más explícita no pudo ser la información, sobre todo venida de una persona que estuvo
años trabajando al interior de la CIA y que nos puede dar algunas luces según su concepto, según su análisis, según un experto que pues estuvo dentro de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Para concluir y para acabar de completar el esquema de preocupación